La abandonaron en el altar, pero lo que halló al salir del templo transformó su existencia. La dejaron plantada frente al altar con el traje de novia puesto y toda la gente observando. No fue una casualidad, fue una determinación acordada en la sacristía instantes previos entre un muchacho cobarde y una suegra que jamás la apreció. Ella se subió al primer equino que halló y escapó sin rumbo fijo. El único sitio que se le cruzó por la cabeza fue la vivienda de su difunta abuelita, el único rincón del planeta donde nadie la criticaría. Arribó sollozando, ingresó a oscuras, se recostó en el suelo de tierra y esa madrugada tuvo una ensoñación que modificaría su destino. Desde el alba, la morada de los Montoya había estado rebosante de ese alboroto organizado que anticipa los grandes festejos. El aroma a incienso y a flores frescas, las vecinas arreglando el atuendo, la madrina acomodando el tul, la mamá de Isabela derramando lágrimas de alegría en una esquina de la cocina mientras mezclaba el atole sin necesidad de hacerlo. Isabela contaba con 23 primaveras y llevaba 2 años comprometida con Gerardo Villanueva. 2 calendarios de aguardo con la calma de quien comprende que lo que amerita la pena, amerita también la demora. Gerardo era un sujeto noble, o eso suponía ella, un individuo laborioso y de escasas expresiones, que la había contemplado desde el día inicial con esa gravedad que ella había traducido como veneración y que tal vez era distinto. ¿Acaso era meramente la forma que poseen algunos varones de no entender lo que desean hasta que alguien con más carácter decide en su lugar? Esa persona era doña Amparo. La mamá de Gerardo era de aquellas damas que no precisan alzar la voz para hacerse acatar. Era suficiente con su manera de observar, con el mutismo que imponía en ciertas pláticas, con el modo en que soltaba un comentario aquí y otro allá, como el que planta semillas sin que nadie note la siembra. Desde el inicio había contemplado a Isabela con ese recelo de madre que no desea para su heredero a ninguna chica que no haya seleccionado ella misma. Es hermosa, pero carece de profesión, le había comentado a Gerardo a solas en la primera ocasión. Su parentela no posee bienes, expresó luego. Se rumorea que solo te busca por el estatus, murmuró más adelante. Y de este modo, bloque a bloque, con la constancia de quien erige un muro, sin que el prójimo lo perciba, doña Amparo fue creando entre Gerardo e Isabela una barrera que al comienzo era solo incertidumbre y que con los días fue transformándose en alejamiento. Isabela lo ignoraba o prefería ignorarlo. Había optado por confiar en lo que notaba cuando Gerardo le hacía compañía, que era interés y cariño y el juramento de un mañana que ella había ilustrado en su cabeza con los tonos que uno emplea cuando aún no descubre que la vida puede teñirse de otra manera. El templo estaba abarrotado cuando Isabela ingresó apoyada en su progenitor. Los asientos de roble oscuro, el retablo de roca con los cirios prendidos, el sacerdote Francisco con su túnica impecable de festividad, el grupo vocal de damas que había practicado los días previos, todo en orden, todo listo. Gerardo se hallaba al frente de espaldas, con el atuendo negro que le había tomado 3 semanas de labor adicional. Isabela avanzó por la nave con ese andar calculado que le habían instruido, percibiendo en cada avance la carga de las miradas de los lugareños sobre ella. No era presunción lo que experimentaba, era algo más cercano a la certeza de que ese instante era de aquellos que no suceden 2 veces, de los que quedan plasmados en los recuerdos de una población y se narran por décadas. Cuando arribó al presbiterio y Gerardo giró para observarla, ella notó un destello en sus pupilas que no logró definir en ese segundo.
algo que no era el entusiasmo que aguardaba, algo que se asemejaba más al pánico. El sacerdote Francisco inició el rito, y justo ahí Gerardo se acercó hacia ella y susurró unas palabras, tan suavemente que únicamente ella logró escucharlo. Con ese tono del que emite frases que otro le redactó, pero de las cuales no está convencido. Le suplicó que lo disculpara, que no era capaz, que su progenitora estaba en lo cierto al decir que no era oportuno, que le pesaba mucho. Isabela permaneció absolutamente inmóvil por un instante que pareció eterno. Después giró sobre sus talones y abandonó el recinto sagrado. No recordaría con exactitud lo que sucedió en los instantes posteriores. Recordaría el resplandor del mediodía dándole en el rostro al cruzar el pórtico de la parroquia, el rumor que se alzó a sus espaldas como una marea, la mano de alguna persona, tal vez su mamá, tal vez la madrina, tratando de sujetarla por la extremidad. Recordaría haberse liberado de ese agarre sin mirar atrás. Recordaría al potro, que era la bestia del asistente parroquial, un animal bayo atado al madero exterior, que la observó al aproximarse con esa apatía serena de las bestias que no comprenden de nupcias ni de vergüenzas. Isabela había cabalgado desde pequeña en la finca de su abuelito, y su organismo rememoró lo que su intelecto en ese instante no habría logrado ordenar. Desamarró la soga, montó y partió al galope por el sendero que abandonaba el poblado en dirección norte. Ninguna persona fue tras ella, o si alguien hizo el esfuerzo, no la alcanzó. El traje nupcial se cubrió de tierra rojiza de la ruta. El tul se desprendió en algún recodo y ella no frenó a recuperarlo, únicamente continuó. La cabaña de su abuela Consuelo se ubicaba a un par de horas de cabalgata por la sierra. Se trataba de una parcela modesta de barro cocido y tejas que había sido propiedad del linaje materno por épocas y que permanecía clausurada desde el fallecimiento de la anciana el calendario pasado, aguardando que alguien resolviera qué destino darle. Ninguno había tomado cartas en el asunto, pues esa clase de determinaciones se retrasan cuando el sufrimiento aún late y las posesiones terrenales lucen menos apremiantes que los asuntos del alma. Isabela se había criado disfrutando de estancias en esa morada. Ubicaba cada roca de la vía, cada recodo entre las coníferas, el sitio exacto donde el riachuelo cortaba la vereda y era necesario desviarse al norte para evitar empaparse. Identificaba el aroma de la vivienda a tablones añejos y a maleza marchita, el crujido de la entrada al franquearse, la manera en que el resplandor se filtraba por el ventanal de la habitación posterior al caer la tarde. Era el único rincón del planeta donde nadie la identificaba como la mujer abandonada a un paso del altar. Era el único espacio donde aún era simplemente Isabela. Arribó cuando el astro rey ya se ocultaba. El potro frenó por su cuenta ante el umbral, como si de igual forma ubicara el destino. Isabela descendió de la montura. Amarró a la bestia en el madero de costumbre, que se mantenía erguido, aunque nadie le hubiera dado uso en meses, y empujó la entrada. Los tablones se dieron con el rechinido familiar. En el interior apestaba a encierro, a tierra acumulada con calma, a los yuyos que su anciana suspendía en los tirantes y que se habían resecado por sí solos hasta desintegrarse. Permanecía todo tal cual fue abandonado: el tablón de comer, los dos asientos, la estufa gélida, el catre de roble en la pieza del fondo con la colchoneta de borrego plegada encima. Isabela ingresó, aseguró la entrada tras sus pasos y justo ahí,
en la quietud y la penumbra de esa vivienda que transpiraba a su difunta abuela, se desplomó en el suelo polvoriento y derramó lágrimas. Sollozó de una manera que jamás había experimentado, no con el quejido reprimido del que llora, consciente de que alguien podría escuchar, sino con ese otro desahogo que brota cuando el ser está en absoluta soledad y ya no existen motivos para ocultarlo. Ese que surge de un rincón muy íntimo y que no se asemeja al sufrimiento común, sino a algo más ancestral, más profundo, cual si no solamente estuviera lamentándose por el suceso matutino, sino por todo lo que esa jornada simbolizaba. Lloró por Gerardo, que se comportó como un cobarde cuando ella más requería que fuese valiente. Sollozó por su propia persona, por los 24 meses de aguardo y de esperanza depositada en el sujeto erróneo. Lloró por el atuendo nupcial cubierto de tierra y por el tul extraviado en un recodo de la ruta. Derramó lágrimas por las miradas de los pobladores que habían presenciado el acto y que en ese instante estarían murmurando. Y también lloró, aunque no supiera justificarlo, por su abuelita Consuelo, por sentir inmensamente su ausencia, por desear que se encontrara allí, en esa choza, con su estilo de pronunciar escasas sílabas y transmitir bastante, con sus palmas que invariablemente conocían cómo actuar cuando las de Isabela perdían el rumbo. Al consumirse los sollozos, Isabela permaneció recostada en el suelo de tierra, con el ropaje de novia estrujado bajo su cuerpo y los párpados tan inflamados que a duras penas lograba despegarlos. En el exterior había anochecido por completo. Careció de energías para ponerse en pie, para prender el farol, para sacar el jergón. Permaneció allí en el lodo, con la helada de la madrugada de Chiapas descendiendo por los muros de adobe y sin proponérselo, sin ser capaz de impedirlo, cayó rendida. La ensoñación la invadió de súbito, como arriban las visiones que no se asemejan a los sueños comunes. No existía bruma ni desorden, todo lucía nítido, con esa transparencia que únicamente posee lo que acontece en esa frontera entre el dormir y el despertar, donde el intelecto se pacifica lo necesario para observar lo que de otra manera es invisible. Isabela se hallaba en el patio posterior de la finca, la misma parcela que memorizaba a la perfección con la planta de guayabas a la diestra y el muro de rocas al final. Pero era de madrugada, una noche de luna llena que lo alumbraba todo con un resplandor argénteo que no era precisamente la iluminación del satélite natural, sino un matiz más vívido, más latente. Y se encontraba una dama postrada de rodillas en el polvo junto a las 3 rocas inmensas que desde siempre habían reposado en la esquina izquierda de la parcela. Esas rocas que la pequeña Isabela había empleado como tablero de diversiones, ignorando que permanecían allí desde mucho antes que cualquier ser viviente que ubicara. La fémina era muy anciana, de trenzas extensas y vestimentas que no pertenecían a ninguna era que Isabela lograra identificar, con las palmas hundidas en el lodo como si rastreara u ocultara algún objeto. Isabela intentó dirigirle la palabra, mas fracasó. En la visión, la voz no brotaba, como a menudo sucede. La señora alzó el rostro y clavó sus ojos en ella, y en esa contemplación habitaba algo que Isabela fue incapaz de detallar posteriormente, pero que percibió con absoluta nitidez en aquel instante. No se trataba de un recado, no era una precaución. Era una identificación de la clase que ocurre entre individuos que comparten una esencia que trasciende lo explicable con sílabas.
La dama descendió la mirada nuevamente hacia el polvo. Concluyó su labor, que consistía en sepultar un objeto, un recipiente esférico de arcilla que emitió un eco sordo al ser tapado por el lodo. A continuación, se sacudió las palmas en su ropaje, se incorporó con la parsimonia de quien carga muchos calendarios en la espalda y avanzó hacia el muro de rocas del final. Previo a esfumarse, volteó en una última ocasión y apuntó. Señaló las 3 rocas inmensas con un ademán evidente, sin prisa, como el que abandona una directiva con la certeza de que será comprendida. Después desapareció. Isabela abrió los ojos previo a la salida del sol. El suelo de tierra bajo su figura estaba helado. Las tinieblas de la choza eran absolutas. Por un lapso ignoró su ubicación y qué había acontecido, ese extravío de los instantes iniciales previo a que la memoria reaccione. Posteriormente, todo retornó. El recinto sagrado, los dichos de Gerardo, el potro, la ruta, los sollozos. Se incorporó lentamente con el físico maltrecho por la superficie dura y en ese momento rememoró la visión. La evocó con una claridad de la que carecían los sueños habituales. La fémina de trenzas, las 3 rocas, el recipiente sepultado, el ademán apuntando. Permaneció inmóvil un lapso asimilándolo. Consideró restarle importancia. Se trataba de un simple sueño nada más, el resultado de una velada de lágrimas y de fatiga y de pernoctar en el lodo con la piel a la intemperie. Sin embargo, un instinto, una porción de su ser que no era precisamente lógica, sino algo más remoto que el raciocinio, le impidió ignorarlo. Se incorporó, rastreó a ciegas el farol de combustible que su abuelita invariablemente colocaba en el mismo sitio al lado del umbral. Continuaba en ese lugar. La piedra de chispa también encendió el candil con dedos que aún se negaban a despabilarse. Salió por la entrada posterior hacia el patio trasero. La salida del sol todavía no asomaba, mas el firmamento ya clareaba por el levante. Bastante iluminación para observar. Las 3 rocas inmensas reposaban en la esquina izquierda, justo en el lugar donde históricamente habían yacido. Isabel avanzó hasta ellas, se arrodilló en el polvo como la dama de la visión y comenzó a excavar con las palmas. El lodo cedía fácilmente en esa área, más maleable que el remanente de la parcela, cual si hubiese sido removido en algún período pretérito sin lograr compactarse por completo. Escarbó lentamente, retirando el polvo con precaución, ignorando a qué hondura indagar, ni si existía verdaderamente un objeto que hallar. A unos 30 centímetros sus falanges rozaron un objeto sólido. Isabel aguantó la respiración. Continuó retirando lodo con mayor cautela, limpiando las orillas de lo que sea que yacía allí, hasta que el contorno se hizo perceptible en la tenue iluminación del alba que despuntaba. Se trataba de un cacharro de arcilla redondo, de la dimensión de una cabeza, taponado en la boca con una amalgama de parafina y arcilla que el clima había solidificado. Lo extrajo sujetándolo con ambas palmas. Pesaba. Trasladó la vasija al interior. Buscó el utensilio más diminuto que halló, un cuchillo de cocina que permanecía colgado en el muro del fogón como era costumbre. Fue resquebrajando el sello de parafina y arcilla con suma cautela, lentamente hasta que cedió. En su interior reposaban divisas, piezas metálicas de plata ennegrecidas por las épocas, pero enteras, de la clase que habían circulado décadas atrás durante la era colonial. Existía de igual forma, enrollado con delicadeza y envuelto en un pañuelo de lino que las épocas habían tornado amarillento, aunque sin deshacerlo, un pergamino,
un escrito redactado con caligrafía diminuta y apretada que exigió esfuerzo traducir. Decía: para la que venga después de mí, cuando el entorno no la trate con bondad, que entienda que no camina aislada, que la sangre de este clan preservó algo para su bienestar, que lo emplee con cordura y que no olvide sus raíces. Con afecto, desde el otro lado de los tiempos, tu tatarabuela Esperanza. Isabela repasó el texto en 3 ocasiones. A continuación, lo plegó con el idéntico esmero con el que había sido plegado en su origen y lo resguardó en el único compartimento que poseía el traje de nupcias, el diminuto bolsillo interno que había ordenado costurar ella misma debido a que era una mujer funcional, pese a que nadie lo dedujera al contemplarla. Meditó sobre su antepasada Esperanza, de quien apenas había escuchado la identidad un par de ocasiones en toda su existencia, citada a la ligera en pláticas de adultos sin pormenores, como se nombra a los sujetos que existieron tanto tiempo atrás que ya no queda prácticamente nadie que los evoque con exactitud. Meditó sobre el mensaje de la misiva: para la que venga después de mí, cuando el mundo no la trate bien, como si Esperanza hubiese adivinado décadas o quizás más de un siglo atrás que existiría alguna descendiente, que siempre habría alguien. Y meditó sobre doña Amparo, en el joven Gerardo, en el altar, en el polvo de la ruta, en el atuendo. La percepción de que lo que había figurado como el ocaso de un evento era en verdad el génesis de otra aventura, que la humillación matutina, tan palpable y tan lacerante, no era el episodio definitivo de su relato, sino solo un recodo en la senda, que alguna persona, desde mucho antes de que ella respirara, la había tenido en su mente. Durante las jornadas que procedieron, Isabela no pisó el poblado, todavía no. Previamente, restaban asuntos por asimilar y rumbos por decidir, y para dicho propósito requería el mutismo de aquella morada y el alejamiento de ese monte. Aseó la choza desde el techo hasta el suelo con esa vitalidad que obsequia el cuerpo. Cuantificó las monedas. Resultaban ser bastantes más de lo imaginado, suficientes para subsistir con austeridad durante largos meses, tal vez más, suficientes para realizar mejoras en la propiedad, para arreglar lo que exigía reparación, para adquirir simientes y laborar el terreno. No constituyó un tesoro inmenso en la manera en que los individuos emplean ese término para referirse a los acaudalados. Representaba la brecha entre tener la potestad de elegir y no poder elegir. Y esa diferencia Isabela lo asimiló esa misma semana. Es la única que trasciende de forma genuina. Doña Amparo despachó un enviado a la 3ª jornada. Un muchacho de la villa surgió por el sendero portando un sobre que ostentaba la estampa de cera del linaje Villanueva. Isabela la recibió, la escudriñó, la plegó y la resguardó sin dar contestación. Isabela no sujetó la extremidad. Despachó al muchacho de regreso con una respuesta verbal, concisa, que se hallaba en perfectas condiciones, que no necesitaba de nada, que agradecía el detalle y continuó con sus labores. La vivienda de la anciana Consuelo fue cobrando ánimos paulatinamente. Isabela parchó la cubierta en la sección que había comenzado a filtrar. Limpió el manantial. Restauró el huerto de hierbas que la anciana había sembrado con tanta dedicación y que en un año de abandono había resistido con mejor suerte de lo previsto, puesto que la flora buena posee esa obstinación propia de aquello que fue cultivado con intención. Adquirió conocimientos que la existencia en el poblado no le había instruido, pues no habían hecho falta. Se instruyó en la ordeña de la chiva que halló desamparada en la parcela vecina y que adoptó sin solicitar autorización a ninguna persona.
Aprendió a preservar las frutas del plantío para los meses en que escasearía la cosecha. Aprendió a pronunciar escasas sílabas y a trabajar duramente, que son lecciones que se asimilan por cuenta propia cuando el ser habita sin compañía y el silencio deja de representar el vacío y comienza a ser compañía. Las monedas las fue gastando con la precaución que la nota de esperanza solicitaba, adquiriendo lo indispensable, sin derrochar, sin exhibir más de lo que poseía. La nota dictaba que las empleara con sabiduría, e Isabela tradujo aquello como la ordenanza de lograr que se extendiera en el tiempo suficiente para que su trabajo tomara la batuta. Y su esfuerzo la tomó. Medio año posterior a haber arribado a la vivienda de su abuelita con el atuendo nupcial empolvado, Isabela acogió la llegada de su madre. Doña Refugio arribó una mañana a lomos de caballo, sin compañía, sin anunciarse, con aquella firmeza de las progenitoras que por fin optan por ejecutar lo que debieron haber concretado antes. Permaneció parada en la entrada contemplando la casa, el jardín ordenado, el huerto que arrancaba a brindar frutos, la galería impecable con las especias colgadas a secar en las vigas, tal como la suspendía la abuela Consuelo. Imaginé que te hallarías, arrancó a decir y no concluyó la oración. Pésimo, completó Isabela. Sola, musitó su mamá. Me encuentro sola, respondió Isabela. No es lo mismo que estar mal. Doña Refugio accedió al interior, tomó asiento en la mesa y aceptó el café que le ofrecieron. Contemplaba a su hija con esa fusión de culpa y alivio que experimentan las madres al descubrir que el hijo al que no lograron proteger acabó protegiéndose por sí solo. Gerardo contrajo nupcias, soltó al fin en tono bajo, cual si el hecho pudiera doler todavía. Isabela meditó un momento previo a contestar. Deseo que sea dichoso, expresó. Su madre la miró por un lapso largo. ¿Qué planeas hacer en este lugar?, cuestionó. Vivir, pronunció Isabela. ¿Acaso hay algo más que ejecutar en cualquier lado? Lo que edificó Isabela en esa vivienda no resultó inmenso en el concepto con el que el mundo mide la grandeza. Una existencia propia, una vida en la que nadie decidía por ella, una vida donde el valor de las cosas no lo dictaminaban otros, sino la labor de sus manos y la lucidez de su mente. El poblado fue murmurando con menor frecuencia con el paso del tiempo, como murmuran los pueblos cuando la novedad se transforma en paisaje y el escándalo del ayer se convierte en la rutina de hoy, hasta que aterriza la persona que lo requiere y es capaz de excavar en el sitio indicado. La vasija de barro continuaba en la casa, vacía ya de su fortuna, mas no de significado. Isabela la había limpiado y posado en la repisa junto a la ventana que apuntaba al terreno al lado de las 3 rocas que lograban divisarse desde la habitación si uno miraba en esa dirección, y había aterrizado a ella en el instante preciso durante la velada más sombría que había transitado en la vivienda de su abuelita muerta. En un sueño que no se asemejaba a los sueños, Isabela ignoraba si denominar a eso milagro o memoria o sencillamente la forma en que el afecto persiste cuando anhela persistir, superando la barrera de los cuerpos y de los años y de todo lo que el avance del reloj se lleva. Únicamente comprendía que resultaba verídico y que ella, a su vez, replicaría la misma acción. No obligatoriamente monedas, tal vez únicamente una nota, tal vez solo unas palabras para la que viniera tras de ella cuando el mundo no la tratara con bondad, para que supiera que no caminaba en soledad, para que supiera que la sangre guarda. Si esta historia te inspiró y te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal Relatos de Juan Carlos, para seguir escuchando más relatos asombrosos como este.